Buenas tardes a todos, muy bienvenidos. Tenemos hoy una actividad especial dentro del marco del 70 aniversario como Iglesia y queremos presentar en esta tarde Profesio. Profesio, que es un libro escrito por Miguel Ángel Alcarria, que él es pastor, es un pastor catalán que está en México. Le viene acompañado por su esposa Orfa y les damos la bienvenida. Ellos están pasando unos días aquí en Cataluña con la familia y pues será una oportunidad y las casualidades de Dios que coincide con nuestra celebración de aniversario, y creíamos que pues puede ser muy oportuno que él comparta con nosotros el cómo compartir la fe en nuestro lugar de trabajo, en nuestro lugar de vecindario, en nuestra familia, en nuestro entorno. De eso trata Profesio, de cómo defender nuestros valores en medio de una sociedad totalmente secularizada. Miguel Ángel, además de pastor, es licenciado en psicología, tiene un máster en criminología, sí, psicología legal y criminología, y para nosotros es un privilegio poderle tener aquí y le damos la bienvenida y esperamos que todo lo que él va a compartir sea para bendición de muchos. Damos la bienvenida también a los que nos están siguiendo a través de las redes sociales y pues ya, sin más, le voy a pedir a Miguel Ángel que él pase al frente y nos comparta todo lo que pues está en tu corazón y que tiene relación con el libro. Bienvenido. Muchas gracias. Estamos muy contentos de poder compartir con vosotros esta celebración de 70 aniversario. Los años van pasando, las generaciones también van transcurriendo y es una bendición poder hacer memoria de vez en cuando y decir aquello de Benecer, ¿no? Hasta aquí nos ha acompañado el Señor, ¿no? En mis planes no estaba el ser misionero. De hecho, yo decía, no, a mí quién me va a mover con lo bien que se está en España, ¿no? De hecho, este año se me ocurrió decir en 15 de septiembre, que es el día del grito nacional de México, no, si es que España es la gloria. Algo que a mi cuñado fue como, lo has dicho el día del grito, ¿no? Bueno, pero finalmente Dios es el que hace que ames el lugar donde te envía, ¿no? Entonces, pues estamos allí por la gracia del Señor. Para mí, Profesio, que es el nombre del libro, suena muy raro, ¿no? Suena latín, bueno. Para mí, Profesio fue la culminación de una reflexión en torno a todos aquellos que, diciendo ser cristianos, hacían una separación entre su vida familiar, su vida de iglesia los domingos y su vida secular. Hacían una separación. Yo tengo una vida secular, profesional, donde yo ahí tengo que cumplir unas normas que me marca un contexto profesional, y fuera de ese contexto soy cristiano. Pero no, pues que somos cristianos allá donde estemos y el 100% del tiempo. Aunque algunos no puedan comprender eso, pero no podemos hacernos una escisión, sería una escisión mental, una disociación, que sería realmente algo peligroso a nivel mental, hacer una disociación de este estilo. Debemos más bien hacer lo contrario, integrar nuestra profesión en nuestro día a día y en nuestra vida como hijos de Dios. Claro, algunos creen que entonces eso ya debe ser estar evangelizándole hasta nuestra sombra, ¿no? en todo tiempo y en todo contexto. No, porque finalmente yo soy de los que cree que debemos esperar cuando Dios crea lo que yo denomino cita divina, ¿no? O sea, que dices, es que este momento ha sido creado y ahora sí, o sea, ahora entra el Evangelio, ¿no? En el resto de momentos
lo que hacemos es mostrar quiénes somos en nuestro hacer. Y es más importante demostrar quiénes somos en nuestro hacer que solo en nuestras palabras, ¿no? Entonces, tenemos un contexto, el contexto en el que vivimos este siglo XXI es un contexto muy difícil. Es un contexto donde parece que no hay norma, no hay un marco regulatorio, algo que indique lo que es y lo que no es, sino que más bien es cada uno tiene su propia verdad, ¿no? Y hay que comprender a todo el mundo y cada uno tiene su propia verdad, su propia forma de ver las cosas, como si no existiera una forma correcta de verlas, como si no existiera una verdad. Y como en ausencia de una verdad absoluta, pues la gente entra en un relativismo. Esta confrontación o esta situación de relativismo no es algo nuevo. O sea, si vemos las discusiones de Sócrates con los sofistas, con el sofismo, pues ya lo teníamos, ¿no? Sócrates era un filósofo, siglo V a.C., Grecia, y él defendía la existencia de una verdad absoluta. Y por otro lado estaban los sofistas, que siempre andaban buscando las vueltas a los razonamientos y no creían en que hubieran realidades como tal, sino que todo era relativo, ¿no? Relativo a la persona, relativo al momento, relativo al contexto. Entonces, esa misma guerra filosófica que teníamos entonces la tenemos hoy en día. Nosotros, como hijos de Dios, pues tenemos claro que la palabra de Dios es verdad. Entonces, no podemos creer en relativismos. Creemos en que hay cosas que son absolutas. Es o no es, ¿no? Y como hijos de Dios, pues no podemos andar con subterfugios. Tenemos cosas que las tenemos muy claras. Sabemos lo que es correcto y lo que no. Y en nuestra forma de hacer, en nuestra profesión, no podemos andar con esas dobleces, sino que sabiendo lo que es correcto tenemos una obligación moral de hacerlo. Entonces, profesio va de eso. Profesio, professionis, de la tercera declinación del latín, es una palabra que se usa para dos cuestiones, para profesar una fe y para profesar una profesión, para ejercer una profesión. Entonces, básicamente es, hagamos profesio en nuestra profesión, no. Hagamos ese profesar fe, que no es en mis palabras, sino que empieza por mis hechos, en nuestro lugar de profesión. No hagamos un cisma entre una vida supuestamente espiritual y una vida, mundana, ¿no? En el mundo. Mientras estoy en el mundo ando como los demás me dicen y cuando estoy en mi casa, cuando estoy en la iglesia me comporto de otra forma. No hagamos esa escisión, sino que integremos nuestra profesión en lo que es nuestra vida cristiana. Ese es el llamamiento de profesio. Ahora vamos a hacer la explicación larga, ¿no? Esta es la explicación corta. ¿Vale? Tenemos un contexto, como decía, difícil, un contexto donde hay una cultura de la muerte, donde hay un relativismo completo de las cosas, ni siquiera la gente sabe quiénes son, ¿no? Las obviedades parece que hoy en día hay que justificarlas, ¿sí? Entonces, bueno, la palabra de Dios tiene valores claros con respecto a estos temas. Eso significa que yo entonces la cuestión es que los cristianos se sienten un poco cohibidos ante estos temas. Si hablan lo que creen, es como no, es que tú eres un absolutista, y ya empiezan a catalogarte, ¿no? Tenemos miedo a poder defender nuestras ideas en un mundo que habla de una cierta pluralidad. Pero es una cierta pluralidad donde se excluye la verdad del Evangelio. No entra dentro de esa pluralidad. Cada uno puede pensar lo que le dé la gana, excepto, y la exclusión es la fe cristiana. Vivimos en un entorno así. Si tú me dices que tus creencias están relacionadas con el budismo, con el islamismo, con el hinduismo, o con simplemente pensar en energías y en el destino como algo muy etéreo, todo el mundo te va a aceptar sin ningún tipo de problema. Formas parte de la pluralidad.
Si empiezas a entonces decir, no, yo defiendo la fe, yo defiendo la vida, yo defiendo la familia, yo defiendo que pues, naces y como naces es como has sido llamado a ser, ¿no? Pues ahí ya empezamos a ver complicaciones. Y parece que Latinoamérica es el único bastión que queda para el conservadurismo. Parece que es el único bastión. Un bastión que cada vez va menos, también os lo digo. O sea, en cuestión de estos últimos 6 años, al menos en México he podido ver un cambio brutal, muy brutal. Entonces, no confiemos en que otro hará ciertas cosas, otro defenderá, otro vendrá y defenderá las cosas, no, sino que no tienen que ser instituciones quienes defiendan las cosas, no tienen que ser altos cargos, no tienen que ser los pastores los que se lleven esa carga, sino que es un trabajo de cada uno de nosotros. ¿Sí? Porque en alguna ocasión yo hablaba con el pastor de la iglesia en la que nací en la fe y siempre él ha dicho, no voy a decir quién es, obviamente, pero claro, ¿quién le pone el cascabel al gato? Como diciendo, ¿quién pone la cara, no? Para que se la apartan. Pues deberíamos ser todos. No esperando que nos la apartan, obviamente, no hay que buscar eso, no hay que buscar esa parte, pero sí que con amor hay que hablar verdad. No podemos ocultar la verdad. Si hemos sido llamados a ser sal y luz, no podemos ocultar la luz, sino debemos ponerla en alto, ¿no? Y algunos que están hambrientos de esa luz dirán, esa es la luz que yo estaba buscando, y otros dirán, pues realmente paso olímpicamente de esto. En esos casos, bueno, pues cada uno decide, ¿no? Pero ¿cuánta gente anda buscando esa esperanza y no encuentra dónde hallarla? Mi primera experiencia profesional fue en un centro que hay cerca de Metro Lesseps, y era Centro Joven de Anticoncepción y Sexualidad. Claro, cuando yo eso se lo explico a un cristiano, dice, ¿cómo pudiste estar ahí, no? Pero yo decía, yo no me quiero creer lo que me han dicho que yo tengo que pensar sobre el tema de los centros abortistas o por abortistas. Yo quiero verlo de primera mano. ¿Realmente es eso? ¿Están llevando solamente al aborto a la gente? Bueno, a día de hoy os puedo hablar en primera persona, no de lo que he escuchado en la tele o de lo que he escuchado de otros, sino de lo que sé que se hace en esos centros, ¿no? Yo recuerdo el caso de una chica que se salió cabreadísima del lugar, porque dijo, a ver, yo he venido para que me hagan la prueba del embarazo, he dado positiva, sí, pero no vengo para abortar. Yo quiero que me apoyen, que me den apoyo emocional para aguantar algo que no esperaba, no estaba en mis planes. Pero ¿cuántos centros hay para dar ese apoyo emocional? Ninguno, no hay ninguno, ¿no? Pues a lo mejor ahí hay un vacío donde también, como iglesia, podemos ser sal y luz, ¿no? Porque todos esos centros que están montados para hacer pruebas de embarazo y para enterarte de qué pasa con tu vida, todos son, no, es que piensa en los recursos económicos, es que piensa en tu futuro, es que piensa en no sé cuánto, aborta, y mira, y este es el contacto. Si dijeras, no, es que yo quiero continuar con el embarazo, no te dicen qué recursos tienes. Yo eso te lo puedo decir de primera mano porque yo he estado en un centro así. Y he visto cómo gente se va enfadada porque no obtiene la ayuda que anda buscando. No todos quieren abortar, ¿no? ¿Eso es libertad? Libertad es tener varias opciones encima de la mesa y poder escoger. A día de hoy yo os puedo decir que esas chicas no tienen libertad de elección, ¿no? Entonces, en un mundo en el que se dice que hay que tener libertad pero existe esa libertad, lo que no existe en cuanto a las opciones que se le dan es una libertad para hacer lo contrario, ¿sí? Tiene que haber pluralidad, libertad de opinión, etc. Pues no existe como tal. Si tú eres conservador, eres tachado, satanizado y enviado al separatismo, ¿no? Es decir, tú no puedes formar parte
de la pluralidad, del grupo, de la sociedad. Tú tienes que estar aparte. Tú tienes que estar aparte. Entonces, como cristianos, tenemos una labor de defensa de valores como la vida, como la familia. Tenemos una responsabilidad ahí. Siempre pensamos que otro la hará. Pero la Iglesia pudiera ser un cómplice silencista en muchas ocasiones, o sea, cómplice a través del silencio, de lo que está ocurriendo en la sociedad. Pues yo creo que sí, pero es que además vamos a ver en la palabra de Dios, en la Biblia, cómo se habla acerca de eso en el libro de Efesios un poquito más adelante. Estamos en un momento en el cual, una situación difícil, donde se llama bueno a lo malo y malo a lo bueno. ¿Sí? ¿Es bueno que una chica pueda abortar? Yo he tenido muchos casos en terapia y le he dicho, eres libre de hacer esto, eres libre de hacer aquello. Digo, te voy a hablar de las consecuencias. Si escoges esto, vas a tener una depresión química después. No es que yo te desee una depresión, ¿no? Pero la vas a tener. ¿No? Porque algunos es que se lo tienes que pintar bonito. Pues ¿para qué le voy a pintar bonito si no es bonito? Después lo va a vivir, ¿no? Y después, no, yo lo tengo seguro y lo voy a hacer. Y después llamarme y decirme, es que no me puedo ni levantar de la cama. Estoy con depresión. Yo en ese momento, yo lo que aplico, porque algunos piensan, no, es que entonces parece que le vas a tirar piedras. Digo, no, vente, te voy a ayudar. ¿Sabes? O sea, pero bueno, yo te avisé, ¿no? Y te avisé de las consecuencias, de que aunque dicen que es bueno, no es bueno, ¿no? No te están hablando de todas las consecuencias posibles de esto. Dice la Biblia que la voluntad de Dios, dice la buena voluntad de Dios. Y esa buena voluntad de Dios que es perfecta y es agradable, cuando dice buena, dice es que permite conocer lo que es realmente bueno, no lo que parece bueno. Tenemos en este mundo cosas que en apariencia pueden parecer buenas. Te las venden como buenas. Pero hay cosas que son realmente buenas. Y son las cosas que Dios dice. ¿Sí? Porque la cuestión es que en nuestra sociedad la gente dice, no, yo no quiero saber nada de la fe. Tu Dios tiene muchos mandamientos. ¿Lo habéis escuchado? ¿Sí? Vale. Pero cuando empiezas a cambiar el pensamiento y decir, es que no son mandamientos porque sí, no es aquello porque te lo digo yo, no, es para que te vaya bien, son consejos de vida. Y tú puedes hacer caso o no, pero te estás perdiendo la oportunidad de vivir la mejor vida que puedas vivir. Si sigues estos consejos te va a ir bien. ¿Sí? Cuando les mostramos que no es que sean mandamientos, no es que sean una losa que lleves detrás de los hombros, sino que es algo que te permite vivir la mejor vida que puedas vivir, bueno, la cosa cambia, ¿no? Y cuando les enseñas que hay cosas que en apariencia pueden parecer que son buenas, pero no son lo realmente bueno, y te estás conformando con algo mediocre, bueno, le estamos cambiando la perspectiva de las cosas. Esa es nuestra labor como creyentes. Mostrar una perspectiva correcta de las cosas o otra perspectiva que a lo mejor ellos no consideran correcta, pero que no van a escuchar de nadie más. Y si nosotros no les damos esa perspectiva, no la van a escuchar de nadie más. Entonces, es un contexto que se caracteriza por tres cuestiones principales. Es un contexto de post-cristianismo. Todo lo que venga del cristianismo, tachado. De entrada. Ni siquiera lo voy a escuchar, ni siquiera lo voy a considerar. Esa es la postura de nuestra sociedad. Ni siquiera lo voy a escuchar, ni siquiera lo voy a considerar. Qué terrible. Porque cuando dicen, no, es que yo te voy a enseñar, hay unas plantas que si tú las tienes en tu casa te van a mejorar las vibras de tu casa, ¿no? O cosas así. Mi esposa tiene una amiga amiga conocida del pasado, que estudió coaching y pasó a Sherpa de no sé qué y ahora hace retiros de ayahuasca y tonterías varias, ¿no?
está abierta a todo eso, todo lo alternativo. Pero ella pisó la iglesia en su momento. Y entonces empieza a mezclar las cosas. De pronto te saca una frase de Buda y te puede sacar un versículo y te lo puede mezclar todo y dar apariencia de que es fantástico. Ese sincretismo, ¿no?, de las cosas. Pero está lleno de mentira y esa chica está más perdida que una vaca en un garaje, ¿no? Entonces, estamos en una cultura de post-cristianismo. Todo lo que venga del cristianismo, fuera. Abramos nuestra mente a todo lo alternativo. Pero ¿cómo va el mundo? Esa reflexión el mundo no se la hace. ¿Cómo va el mundo? ¿Cómo iba antes? No era perfecto. Es cierto. Hubieron muchos abusos también. Es cierto. Pero ¿todos los valores anteriores todos estaban malos? ¿Y ahora todo es correcto, todo lo alternativo es correcto? No. O sea, a lo mejor debemos mirar al pasado. ¿Qué dejamos en el pasado que era bueno y ya lo hemos perdido? Estamos en una cultura de posverdad, donde todo lo relativo, todo es relativo y además la verdad no es absoluta, sino es lo que yo perciba como verdad. Qué terrible, porque entonces hay tantas verdades como habitantes en el mundo. Intenta hacer ciencia con esa postura de pensamiento. Es imposible. Por eso hasta la ciencia, a día de hoy os puedo decir que está afectada por eso. Que venga alguien y te diga... por eso no hay que creer mucho ya en la ciencia, porque lo hacen humanos que son corrompibles y se corrompen, ¿no? Si no te salen los resultados, los puedes cambiar. Dices, no puedo, ¿sabes? No es ético, pero eso está pasando en la comunidad científica a día de hoy. ¿Por qué? Porque todo lo que toca al ser humano, pues se puede corromper, ¿no? Y después vivimos en la posmodernidad. Una posmodernidad que está caracterizada por el individualismo. Yo solo pienso en mí mismo. La sociedad, los demás, me importan poco. Por tanto, si tengo que arrollar a los demás para conseguir mi propia autorrealización, ¿qué autorrealización vas a encontrar arrollando a todos los demás? Quemando todos tus barcos, no teniendo, a lo mejor consigues tu objetivo en la vida, ¿no? El éxito, no sé qué, pero no tienes a nadie a tu alrededor con quien compartir ese momento, ¿no? El individualismo trae soledad, trae tristeza, ¿sí? Y muchas otras emociones que no han pensado en el camino en que se las van a encontrar. Estamos en una cultura de hedonismo, todo para mi placer. Por tanto, ¿cómo puede haber amor, cómo puede haber relaciones a largo plazo en una cultura hedonista? Es imposible, porque después dicen, como ya no me sirve esta relación, el amor se acabó, me voy a buscar otra cosa, ¿no? Normal que tengamos los datos que tenemos, no solo de divorcios, y ya casi la gente ni se casa, sino de soltería y de soledad. O sea, la gran pandemia de este siglo es la soledad. La gente se siente profundamente sola. Tiene muchos contactos en redes sociales, en su WhatsApp, pero no tiene gente significativa con la que conectar. ¿Sí? Y esas conexiones son esenciales a nivel psicológico. Tenemos un contexto de alta ansiedad. Eso sube una sustancia en nuestro cuerpo que se llama cortisol. De alta frustración, porque realmente no conseguimos lo que queremos, por tanto, serotonina abajo, malestar emocional, etc. Para intentar equilibrar esta balanza, donde hay alto estrés y alto malestar emocional, la gente busca evasiones para subir lo que es otra sustancia cerebral que se llama dopamina. Entonces, algunos buscan en la pornografía, otros buscan en los videojuegos, se meten ahí, se enfrascan y no salen de la habitación. Otros pueden buscar en el deporte, no un deporte que sea sano, sino que tenemos algunos problemas de gente que no sale del gimnasio. ¿Por qué? Porque necesitan subir dopamina. ¿Por qué?
para intentar hacer frente a alto cortisol, alta ansiedad y alto malestar emocional. ¿Cómo rompemos eso? Porque realmente no te quita ni la ansiedad, finalmente no te quita el malestar emocional, simplemente lo estamos encubriendo un poco, ¿no? Estamos como que poniendo un poco de freno, pero tu vida es la que es, no está cambiando. Se resuelve con otra sustancia cerebral que se llama oxitocina. La oxitocina se libera cuando tenemos conexiones relevantes. Conexión con Dios eleva oxitocina. Conexión con los demás, amistades reales, personas que realmente, a las que realmente les interesas y te interesan y son relaciones que son productivas, ¿no? Eso no tenemos contextos donde se den, a excepción de que se puedan dar en ciertos contextos, como por ejemplo la iglesia. Claro, aquellos que llegan tarde, se van temprano, por tanto ni siquiera hablan con los de la iglesia, solo cumplen con su misa dominical, ¿pueden tener oxitocina? No tienen oxitocina, porque hace falta conexión real, ¿no? Entonces, y esa es la gran diferencia, ¿no?, entre alguien que vive la fe y alguien que dice vivir la fe. Esa es la forma de salir de ese círculo de utilitarismo. El utilitarismo, ¿vale?, nos sitúa en simplemente al final vivir de la dopamina. Solo vivo de la dopamina, pero no vivo de la oxitocina. Estos términos pues ya os sonarán de cara al futuro, a lo mejor, aunque al 100% no se comprendan hoy, ¿eh? Y después tenemos una situación de sincretismo, ¿sí?, donde, bueno, me puede valer, como antes decíamos, un poquito de Biblia y un poquito de Buda y un poquito de... mientras te sirva, es lo que te dicen, mientras te sirva, pues adelante, ¿no? Pero ¿cómo mientras te sirva? No casan, no se unen, son cosas ideológicamente contrarias, no puedes unirlas, no te puedes quedar con lo que te gusta de aquí, con lo que te gusta de allí, o te quedas con todo o no te estás quedando absolutamente con nada, ¿no? Simplemente estás intentando calmar tu conciencia. En algunos sentidos, justificarte en otros, bueno, nuestra mente es un gran laberinto, ¿no? Y en algunos casos hay más laberinto que en otros. Entonces, la Iglesia, ¿qué está haciendo ante este contexto? Es un contexto difícil, ¿no? Ante el poscristianismo deberíamos mostrar que la fe es más actual que nunca. La fe, o lo que dice la Biblia, no está descontextualizado, se puede aplicar continuamente y totalmente a nuestro tiempo. En cuanto a la posverdad, pues es defender que hay una verdad absoluta de las cosas, no se puede relativizar. Y en cuanto al posmodernismo, pues podemos enseñar que el hedonismo, el individualismo, el sincretismo son completamente erróneos. La Iglesia no puede callar ante un mundo de confusión, ni tampoco entrar en esa confusión. Hay parte de la Iglesia que está entrando en esa confusión, donde acepta que cosas que van contrarias a lo que dicen creer, que es la Biblia, y empiezan a relativizar la Biblia. Pues si es verdad, la verdad no se puede relativizar. No es relativizable la verdad, ¿no? Y en muchas ocasiones eso es por miedo a las repercusiones. Me dicen, es que yo no quiero perder la posibilidad de trabajar como psicólogo, ¿no? Entonces yo, pues, ciertos temas los obvio. Y empiezan a obviar temas y al final dice, ¿con qué te quedas? ¿Y de qué sirves? Porque si tú quieres ser relevante, si quieres ser sal y luz en este mundo, pero vas obviando ciertos temas porque le puede molestar a este, le puede molestar a aquel, le puede molestar, al final ¿de qué hablas y de qué utilidad eres? O simplemente, en vez de usar tu profesión como una forma de ser luz y de aportar a la sociedad, lo estás usando simplemente como un método de llenar tus bolsillos a final de mes. Eso es un poco miserable, ¿no? Si todos miramos solamente por nosotros mismos, finalmente hay mucha gente que queda desamparada, que no encuentra respuesta a sus preguntas. Hay ministerios
que podían ser muy relevantes sobre ciertos temas, que están dejando de su actividad para no ser denunciados. Y yo os podría mencionar algunos, ¿no? Y cada vez se ocultan más y se ponen debajo de las piedras. Y digo, pero entonces, ¿quién nos va a encontrar cuando alguien busque ayuda sobre esto? No los puede encontrar nadie, porque como se han metido debajo de las piedras es muy difícil. Entonces, ¿dónde está el ser sal y luz? Y el realmente ser iglesia en el mundo, ¿no? Pues a lo mejor tenemos que pagar el precio y aprender a pagarlo, ¿no? Hay otros exponentes de la fe que han pagado ese precio, ¿no? En la portada del libro pues tenemos a Bonhoeffer, pobrecillo, si hubiera durado un poquito más se hubiera librado, ¿no? Pero tuvo que pagar el precio. Tenemos a Martin Luther King y tenemos a Corrie ten Boom, ¿no? Alguno diría, no, es que hay que obedecer a las autoridades. Corrie ten Boom no las obedeció. Antes es obedecer a Dios que a los hombres, ¿no? Y cómo iba ella a ver que estaban asesinando judíos y a no ayudar en eso, ¿no? Pues ella los hospedó en su casa poniendo en riesgo a su familia y su familia tuvo que pasar por campos de concentración. Entonces, bueno, pues vimos una sociedad, hay dos conceptos de la psiquiatría clásica, que es la demencia social y la demencia moral, donde sí, cada vez estamos en una situación más así. Y de hecho, lo de la demencia moral hasta lo puedo justificar neuropsicológicamente. El alto estrés lo que hace es el secuestro, lo que produce es el secuestro de la amígdala, es el secuestro de la zona emocional del cerebro, evita cualquier tipo de racionalidad del cerebro, por tanto también afecta a la parte prefrontal de nuestro cerebro que tiene que ver con la moralidad. Así que sí vivimos en una demencia moral en nuestra sociedad, pero es que además eso se puede justificar biológicamente. Una sociedad continuamente estresada no tiene la capacidad de evaluar dónde está, de evaluar las opciones, de evaluar lo que está ocurriendo para actuar en consecuencia. Por tanto, pues sí, tenemos el contexto que nuestro enemigo ha creado, no es casualidad, para tener todas las condiciones a nuestro alrededor que estamos teniendo. Y por eso esta sociedad solo mira en la evasión. Evasión a través del sexo, de la pornografía, de mil cosas, ¿no? Y después hablas con alguien y dices, ¿pero tú quieres encontrar a alguien para toda la vida? Y te dicen, sí. Y digo, pero ¿encuentras la diferencia de que lo que estás haciendo no te acerca a eso, más bien te está alejando? ¿No? O sea, ¿por qué? ¿No? Y es enseñarle qué te está aportando eso que te aleja de lo que realmente deseas, ¿no? Pues a veces simplemente es en situación de estrés, pues me meto en una aplicación de estas y intento calmar mi estrés de forma momentánea. Digo, sí, ok, estás consiguiendo de forma momentánea, pero a largo plazo tu estrés va a ser mayor, porque cuando sientas la frustración de que tu vida está completamente alejada de lo que tú quieres, pues qué terrible lo vas a vivir eso, ¿no? A lo mejor es tiempo de cambiar la estrategia y de buscar otras estrategias que sean sanas, que puedan ayudarte a reducir el estrés, ¿sí? Y el manejo emocional, la inteligencia emocional, hoy en día es lo que menos manejamos. Se habla mucho de la inteligencia emocional, pero es lo que menos manejamos, ¿no? Y ahí a lo mejor pues hasta el libro de Proverbios nos puede ayudar con algunos consejos. Es el gran libro de la inteligencia emocional en la Biblia. Como decía, algunos creen que todo esto ha sido casual, fruto del azar. No, hay toda una estrategia. Parte de la estrategia la podemos ver en este libro, After the Ball, después del baile. Se escribió en los años 90, si no recuerdo mal, y fue elaborado por un neuropsiquiatra y por alguien experto en publicidad. Y fue el marco, la guía, para la cual, que se usó pues, para normalizar todas las políticas y formas LGTB. No es algo fruto del azar, es una estrategia.
Pero es que la Biblia ya nos indicó que Satanás tenía sus métodos, ¿no? Que no es con esto no estoy ni criminalizando, ni estigmatizando ningún tipo de colectivo ni nada, o sea, la gente que me conoce sabe que nada de eso, sino que, como decía antes, este mundo se está perdiendo en muchas evasiones y se está perdiendo además lo que es realmente bueno, se está conformando con menos, ¿sí? Que obviamente cada uno es libre de hacer, y yo siempre respeto la libertad, porque Dios también la respeta el libre albedrío de la gente, pero no por eso vamos a caer en justificar ciertas cosas, sino que realmente el plan de Dios es realmente bueno, o sea, la bondad de Dios al máximo, ¿no? Pues se están perdiendo de mucho. Algunos no aceptarían ni siquiera este mensaje, ¿no? Decir eso. La estrategia que crearon estas dos personas, primero fue control de medios. Controlas los medios de masas, bueno, pues das una apariencia de normalidad que no existe, una apariencia de que existe un debate, de que la gente no está de acuerdo con ciertos temas, cuando eso era mentira. Y empiezan a crear opinión. ¿Sí? Una opinión que ni siquiera existía. Empiezan a crear opinión. Después, obviamente, la cuestión es ir de menos a más, poco a poco. Si tú les pones de golpe ciertas escenas, ciertas formas de ver ciertas cosas, la gente se escandalizaría y diría, no, esto no es lo que queremos. Pero hemos ido poco a poco. Dicen, en las primeras etapas de la campaña, el público no debe ser sorprendido y repelido por la exposición prematura a la conducta homosexual en sí misma. Por tanto, fueron de menos a más, cosas más aceptadas, a cosas menos aceptadas, ¿no? De forma que en un principio sobre todo era mostrar una posición victimista. Y sí, no dudo que hubiera víctimas, ¿no? Pero pues exagerar el victimismo, ¿para qué? Victimismo para un colectivo, para satanizar otro colectivo. Sin ese victimismo no hubiera sido posible satanizar el cristianismo. Y el cristianismo fue satanizado gracias al victimismo que se produjo con respecto al movimiento LGTB. Yo diferencio muy bien lo que es el movimiento, el lobby, de lo que son las personas. Las personas nada tienen que ver con los que están arriba. De hecho, pues muchos son contrarios a lo que quieren vender, ¿no? Y cuando han mostrado su posicionamiento contrario, como Dolce & Gabbana, bueno, pues les han hecho boicot. Cuando han dicho, no, es que nosotros defendemos la familia tradicional, que todos los hijos puedan tener derecho a un padre y una madre. Bueno, les hicieron boicot a sus prendas, ¿no? Entonces, eso demuestra la pluralidad y la diversidad que algunos promueven, que no es diverso, sino lo diverso que ellos quieran que sea, ¿no? Si veis aquí, estas son palabras exactas de este libro. El propósito es dar una imagen de víctima, es hacer que los heterosexuales se sientan muy incómodos, es decir, atascar de vergüenza el orgullo de justicia y sentar las bases para el proceso de conversión, ayudando a los heterosexuales a identificarse con gays en su condición de víctima. Y hasta, mira cómo hablan en este segundo párrafo, instrumentalizar a las víctimas del SIDA a favor del lobby LGTB. Lo instrumentalizaron. Y esto está en negro sobre blanco en un libro, ¿no? Por cínico que parezca, el SIDA nos da la oportunidad, aunque sea breve, de establecernos como una minoría victimizada que merece legítimamente la protección y atención especial de Estados Unidos. Obviamente, este es un libro en el contexto americano. Y seguimos, ¿no? Como, por ejemplo, cómo se iba a manipular los datos. El estudio que se hizo en Estados Unidos para saber qué porcentaje de población era LGTB estuvo financiado, entre otros, por los Rockefeller.
siempre están detrás de algunas telarañas por ahí, ¿no? Y se dijo que el 10% de la población americana, que esa mentira se sigue repitiendo hasta el día de hoy, y aplicando a todas las sociedades, era homosexual. A día de hoy, no solamente con lo homosexual, sino sumando todo el colectivo LGTB, según la última estadística realizada por Gallup en Estados Unidos, ronda el 7%. O sea, el 10% mentira, pero de las gordas, ¿no? ¿Para qué? Para normalizar, para decir además se nace. Era mentira, ellos sabían, y esto lo dice el libro, ellos sabían que era mentira, pero es aquí, no vamos a decir que se puede escoger, no sea que entonces ya entramos en las elecciones morales, en pecado, y no, mejor ahora digamos, en un principio digamos que se nace así. Ahora ya lo mismo está pasando con el tema trans, en un principio están diciendo que se nace así, dentro de unos años veremos otra cosa, ¿vale? ¿Por qué? Porque si se nace es una condición, no es una elección. Y como condición soy víctima de mi genética, de mis circunstancias, de mil cosas, ¿no? Pero claro, si es una elección y si se pudiera cambiar, qué terrible, ¿no? Entonces, por eso el colectivo ex-LGTB, no sabéis lo perseguido que está siendo por el colectivo LGTB y las mentiras que están difundiendo. Entonces, tenemos poquitas personas que dicen, oye, el cambio es posible, yo he cambiado. Yo tengo un amigo que es psicólogo, que está casado con una psicóloga, y él era gay, y tiene 2 niñas, preciosidades, ¿no? Y es una familia fantástica y son amigos nuestros personales, ¿no? Esa realidad la quieren tapar, porque es abrir, como decía este libro aquí, la lata de gusanos, etiquetados como elecciones morales y pecado. Si el cambio es posible, no se nace, y si no se nace, pues oye, entonces ya víctima no eres de nadie, ¿no? Ni siquiera de tu condición, porque esa condición no existe, te la has inventado. Vale. Pero este libro dice barbaridades tales como toda moralidad sexual debe ser abolida. Y estamos yendo hacia ahí. La última frontera es la pedofilia. Y estamos yendo hacia ahí. Porque se habla ahora de derechos sexuales de la infancia. Es un término que se está empezando a usar cada vez más. De forma que aquello por lo que se luchó tanto para, por ejemplo, en España, subir la edad de consentimiento sexual, ahora hay movimientos para reducirla. Porque claro, es que los derechos sexuales de los menores, de los adolescentes, derechos incluso a poder estar con personas aunque no sean de su edad, ¿no? Toda moralidad para cierto tipo de personas debe ser abolida. Y nosotros no nos podemos quedar de brazos cruzados. También hablaban de tergiversar la Biblia, plantear objeciones teológicas a las enseñanzas bíblicas conservadoras. Por eso ahora existe un evangelio queer o una Biblia queer, que obviamente pues está todo tergiversado, ¿sí? No es al azar, existe un plan y existe una financiación detrás. ¿De dónde creéis que se crean esas cosas? Hace falta muchísimo dinero para hacer eso. Entonces no es al azar y no son por donativos de la gente. Hay grandes capitales detrás, con planes desde la reducción de población hasta muchos otros, ¿no? Dice, retratar a las iglesias conservadoras como remansos anticuados muy fuera de sintonía con los tiempos y con los últimos hallazgos de la psicología. Eso es falso. Los hallazgos de la psicología siempre han sido los mismos y no han cambiado. Han cambiado a lo mejor quienes financian cierto tipo de estudios. Y esos estudios están condicionados a la financiación. Como se dice, follow the money. Si sigues el dinero, verás por qué se dice lo que se dice, ¿no?
hay todo un plan de manipulación para la satanización de la fe cristiana. Segunda de Corintios 2:11, ahí vemos cómo Dios en su palabra ya nos ha avisado de ciertas cosas. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Por tanto, tiene planes. No es al azar lo que sucede, todo es fruto de un plan. Y cuando dice Efesios 6:11, dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. En asechanzas usa la palabra metodellas. ¿A qué os suena metodellas? Métodos. Algo ordenadito, no al azar, no desarticulado, sino muy bien articulado. Habla métodos de astucia y engaño. ¿Sí? Y ante todo esto, la Iglesia debería haber estado alerta y debería haberse preparado a largo plazo. Esto ha sido preparado a largo plazo. A lo mejor la Iglesia ha perdido esa perspectiva de a largo plazo. Preparar a las generaciones a largo plazo. Preparar la educación de los pequeños a largo plazo. ¿Quién se ha apoderado de toda la educación? ¿Quién ha trabajado para que los colegios religiosos casi desaparezcan? Aquellos que a lo mejor podían manifestar ideas objetoras a la idea que se quiere imponer. Pues si creemos y decimos defender la pluralidad, pues no hay pluralidad si solo quieres un tipo de ideas, ¿no? Pues lo mismo ocurre con todos los demás temas, no solamente con este. No hay que enfrascarse en un tema. Como yo digo siempre, todos los pecados están en la misma mesa y al mismo nivel, ¿no? A veces nosotros creamos nuestras categorías de pecaditos, pecadotes, pero hay otros pecados que son mucho más asumidos por la Iglesia, como el chisme o cosas semejantes, ¿no? Entonces, realmente nuestro trabajo debe ser en contra de todo el pecado en general, ¿no? Charles Spurgeon dijo, para un hombre que vive con Dios, nada es secular, todo es sagrado. Por tanto, mi vida en el trabajo, mi vida en mi vecindario, mi vida con mis vecinos, en el colegio, a lo mejor introduciéndome en el AMPA, involucrándome en la educación de los hijos, en qué tipo de libros van a leer. Todo eso es sagrado, ¿sí? Porque algunos dicen, ay no, yo tengo muchas ocupaciones, no me voy a meter en el AMPA. Pues puede ser muy útil, y no solamente de bendición para tus hijos, sino de bendición para todos los demás, ¿sí? Y algunos creen que uno va pegando bibliazos, ¿no? Y decir, y no, porque Dios dice, o esto es de Satanás, o cosas así. No, yo justifico las cosas científicamente, no me hace falta usar la Biblia. Hay ciencia que refrenda la palabra de Dios, ¿sí? Aunque algunos lo duden, pero sí hay ciencia. Y ves como la ciencia tampoco no es de un pensamiento único. Puedes escoger qué ciencia, ¿no? Y si miras, pues quién ha financiado cierto tipo de ciencia, pues puedes decir, pues mira, esta la vamos a obviar, que la financiación es un poco oscura, y optar por otro tipo de ciencia, porque tienes que ver quién está financiando cierto tipo de universidades, por ejemplo, sobre todo las universidades en Estados Unidos tienen mucha financiación privada. La financiación privada es condicionada a, ¿no? Y hasta la financiación pública a día de hoy también es condicionada a. Entonces, siempre que haya condicionantes, no puedes llegar a conclusiones libres, ¿no? ¿Cuál es nuestro papel como Iglesia en medio de todo esto? Primero, ser iconos de Cristo. ¿Qué es un icono? Los usamos bastante habitualmente, ¿no? En los ordenadores, ¿sí? O tú haces el clic en el icono de una aplicación en el ordenador y te lleva a la aplicación, ¿no? Si nosotros fuéramos iconos de Cristo, significa que la gente haciendo clic en nosotros debería ver a Cristo, ¿no? Entonces,
Dios nos llamó y nos predestinó a ser conformes a la imagen o semejantes a la imagen, a ser iconos de su Hijo. Nos llamó en Efesios 5 a ser mimetes, imitadores de Dios. Imitadores nos suena a veces un poco raro, ¿no? Es como nos suena a programa de humor malo, ¿no? ¿Sí? A hacer algo jocoso, ¿no? Pero no es así. O sea, la palabra que se usa para traducir imitadores es mimetes. ¿A qué nos suena mimetes? A mimético. Tan parecido a lo que me estoy mimetizando que no se ve la diferencia. Cambia mucho el concepto, ¿no? Sed pues miméticos de Dios, como hijos amados, que puedan ver a Dios a través de ti, ¿no? A veces la imagen que tenemos de Jesús es un Jesús un poco tonto, pero no era tonto cuando entró en el templo, ¿no? Y se hizo un látigo y echó a los mercaderes que estaban ocupando el espacio de los gentiles. Qué imagen, ¿no? Tan diferente. Si dice ahí que seamos imitadores de Dios, obviamente no estoy diciendo que ahora tengamos que ser agresivos ni cosas de esas, pero la cuestión es, algunos callan pensando que son buenos en el silencio. No somos buenos en el silencio. Y Efesios 5 es muy claro en esto. Y este texto de Efesios os invito a que en vuestra casa lo podáis repasar. Efesios 5, en su versículo 7 y el 11, no es 5.1 el de abajo, sino que es el 11 y es un error. Dice que no seamos partícipes del pecado en dos ocasiones. Y alguno diría, pues bueno, solamente está haciendo un énfasis sobre lo mismo, ¿no? Pero la participación aquí, o la palabra partícipes, tiene en el original dos palabras diferentes, para uno y para el otro. Por tanto, no es el mismo nivel de participación. La primera participación, que alguien que tenga más conocimientos de griego sabrá más, no, yo no soy experto en esas cosas, pero bueno, la primera participación es una participación activa. Yo estoy participando en el pecado. Eso lo tenemos muy claro. Sabemos que no tenemos que participar en el pecado, ¿sí? Pero la segunda participación, ¿a qué os suena? Subcoinoneo, a coinonía, ¿no? A tener una conexión ahí, ¿no? Una hermandad, ¿sí? Ahí habla acerca de ser copartícipes del pecado de otros a través del silencio. Por eso dice, sino más bien reprendedlas. Reprended la obra equivocada de otros. No porque tengamos que ser unos criticones, ¿no? Que algunos se ven así no, porque hay que hacerlo con amor, no con ganas de destrucción, sino con ganas de salvar a la persona de la situación. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Pero claro, es que este participéis es completamente diferente. Oye, si estás en silencio, si no le dices al que tienes a tu lado que está equivocado, estás participando de su pecado. Cuando seamos conscientes de lo que dice Efesios, vamos a cambiar nuestra perspectiva de cómo afrontar la situación que estamos viviendo en nuestra sociedad. Y eso es hacer profesio. Algunos dicen, no, es que lo que vamos a hacer va a ser orar. ¿Sí? Solo vamos a orar. Dios hará la obra. Ora es la hora. No tiene nada que ver con la Biblia, pero bueno. No todo es orar. También hay que actuar. Algunos le llaman a eso de ora es la hora. La versión evangélica es oración. ¿Sí? Sería el concepto oración, ¿no? Y algunos hasta lo predican, ¿no? No solamente es orar. Dice, no hay entre vosotros sabio ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos. No tenemos nadie que pueda poner orden y decir, esto es incorrecto. ¿Sí? O solamente, no, es que vamos a orar. No, vamos a actuar también. Algunos dicen, no, es que me voy a enfocar. Yo he hablado con muchos pastores y dicen, no, es que no vamos a hacer una charla sobre ideología de género. Nosotros estamos enfocados en fortalecer a la familia. Su mentalidad es, ¿vamos a meter a las familias en una burbuja?
Digo, pero van a salir a las calles. Digo, aunque les hagas homeschool, van a salir a las calles y van a haber situaciones. No los puedes meter en una burbuja. Tenemos que participar en la sociedad como iglesia. No es una opción, es una obligación participar en la sociedad. Esther 4:14, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte. Claro, esta es una historia específica, ¿no? Mas tú y la casa de tu padre, decía, pereceréis. O sea, si tú callas, no creas que te vas a salvar, vas a perecer. Y eso está pasando con mucho silencio. Creen que metiendo a la familia en una burbuja, pero finalmente salen afectados de la situación. Después te vienen y dicen, oye, es que mi hijo tiene tal situación. Yo, bueno, no te preocupes, venga, vamos a trabajar. ¿No? O sea, no, algunos dramatizan mucho, y es cierto, convivimos con una gran cantidad de males, situaciones que se salen de lo normal, pero tampoco me quedo en el drama. Vamos a actuar. ¿Qué hay que hacer, no? Porque después algunos, no, es que mira, está en tal pecado, ¡ay, qué terrible!, ¿no? Y nos centramos más en la situación que en la solución. Pues yo ya me centro en la solución, ¿para qué nos vamos a centrar en la situación, no? Y algunos pues dicen, no, pues ya tenemos instituciones dentro de la iglesia, denominaciones, ya hablarán ellos. Ellos ya, y ya armarán a lo mejor una marcha o algo así para salir a las calles, no sé, pero no. O sea, ya somos adultos, no pensemos como niños, pensemos en nuestro papel dentro de lo que estamos viviendo, ¿no? Tenemos un llamamiento a ser sal y luz. Podemos ser la primera sal que sale al mundo o la segunda sal que es pisoteada por el mundo. Eso es de forma gráfica lo que dice Mateo, ¿no? Hemos sido llamados a ser sal y luz y depende de nosotros la preservación de este mundo. ¿Por qué el mundo está en la situación que está? Porque a lo mejor deberíamos ver que a lo mejor la iglesia también está como está, ¿no? Porque si la sal hubiera salado, el mundo no habría llegado a la situación actual. Entonces, primero hay que hacer obviamente un poquito de introspección, ¿no? De decir, ¿en qué hemos fallado? A lo mejor nos hemos recluido en la iglesia y no hemos participado en la sociedad. No hemos salado. Entonces, pues ahora, solución, salgamos y salemos, ¿no? Bonhoeffer decía, el silencio ante el mal es en sí mismo malo. Dios no nos tendrá por inocentes. No hablar es hablar, no actuar es actuar. Tenemos un llamamiento claro y esa es la única solución ante la situación actual. Y no es pensar de, el arrebatamiento va a ser mañana. Algunos pensando que el arrebatamiento va a ser mañana no hacen nada hoy. Porque dicen, yo me libro, aleluya, y después los que se queden ya se las verán, ¿no? No, pensemos que mientras estemos aquí tenemos una labor que hacer y no podemos obviar esa labor. Entonces, sé que el mensaje de Profesio es un poco de confrontación, ¿sí? Pero yo no lo veo como confrontación, aunque algunos lo puedan sentir como confrontación, sino lo veo más bien como desafío. Como tenemos muchas opciones por delante para poner freno a la situación que estamos viviendo. Todavía la iglesia está aquí, todavía la iglesia puede salar. Yo lo veo más bien como un desafío. Y como un decir, pues marquemos un antes y un después de este momento. Por eso la importancia del libro no es venderlo. María, que ha escrito el libro, yo le decía hoy, de escribir libros uno no vive, ¿no? Sino es que el mensaje llegue. Yo veía esa falta de este mensaje en el entorno profesional cristiano y dije, pues hay que escribir algo. No para decir, he escrito un libro,
sino para que el mensaje llegue de alguna forma. Y este es un granito de arena que no es absolutamente nada comparado con la gran labor que estamos llamados a hacer como iglesia para ser sal y luz. Esto es un poquito para que sirva de inspiración y de aliento a muchos, para que ya no piensen que, bueno, yo vivo en una vecindad, en un edificio, pero soy uno más. No, no eres uno más, eres un hijo de Dios en medio de una vecindad. Eres un hijo de Dios en medio de tu trabajo. Eres un hijo de Dios en tu sociedad, ahí donde vas, ¿no? Si vas a una reunión de vecinos, si estás en la puerta del colegio esperando a tu hijo, ese momento, quién sabe si Dios puede usarlo para 1000 cosas, ¿no? Y cuando cambiemos esa perspectiva, empezaremos a ver que las iglesias se nos quedan pequeñas, ¿sí? Porque esa es otra, o sea, no estamos llamados a convertir a nadie al evangelicalismo, estamos llamados a convertirlos a Cristo, ¿no? Entonces, yo cuando hablo de Cristo, pues me da igual donde vaya, ¿no? Si van a una iglesia pentecostal, si van a una iglesia bautista, pues no, porque yo les predico a Cristo, y cuando sepan que Cristo lo van a encontrar en su palabra, las denominaciones le van a importar poco, porque su guía no va a estar en lo que diga los estatutos de la denominación, sino lo que diga la palabra de Dios. Y ahí, cuando nos encontramos con la palabra de Dios, todos los que creemos y estamos ahí, somos hermanos, sin importar la denominación. Entonces, que sirva de aliento, y muchas gracias por la invitación, muchas gracias, y también gracias a María por pensar en que podría ser útil compartir esto, ¿no? Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel. Deciros que el libro tiene solo 70 páginas, pero en esas 70 páginas, que se leen muy rápido, yo me lo leí así del tirón porque no podía dejarlo, él explica todo lo que... Nos ha hecho una breve introducción, no nos ha contado todo. Y allí nos da 5 estrategias para ser luz y para ser sal, para tener esa visión y para saber cómo accionar el poder ser hijos de Dios en medio de todas las situaciones. Además, una cosa que a mí me gustó mucho cuando lo leí es que también tiene gráficos. Yo soy una persona que me gusta mucho lo visual y los gráficos me encantaron. Cómo él todas esas ideas las plasma en gráficos para hacernos entender, ¿no? Igual que decía lo del icono, que vas y haces clic, pues las imágenes también vas y haces clic. Y tenemos la oportunidad de adquirir el libro solo por 5 euros, casi a precio de coste de impresión, pero que puede ser un libro útil para nosotros, para regalar a otros, y que realmente os recomiendo. Yo no le he preguntado a Miguel Ángel, ¿pero podemos tener un tiempo de preguntas? Sí. ¿Sí? Vale. Pues entonces vamos a abrir un tiempo de preguntas. Sí, iba a pedir lo mismo. Por ejemplo, yo trabajo en un sector, en una área que está dentro de los recursos humanos. Y a día de hoy, dentro de recursos humanos, recae, por ejemplo, la cuestión de contratar más y más gente diversa. Incluso las dinámicas, las iniciativas, según la empresa donde vayas, hoy en día muchas, porque llegas porque ya es como una política y una moda de que tú tengas que defender según qué, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando uno es cristiano y está justo en el departamento que tú tienes que llevar a cabo esa iniciativa, llegas al mes de junio y tú tienes que llevar a cabo iniciativas de la temática de LGTBI, porque tú estás en ese departamento. Revienta la cabeza, O sea, sí, porque el objetivo de recursos humanos es contratar al mejor que No, puedas sí. con el capital que tienes. O sea, el que busque ese trabajo y que sea el mejor preparado debería ser eso, ¿no? Pero ahora se están priorizando otros. Sí, la verdad es que son dos temas a la vez. Por un lado es contratar personas diversas, que no pasa nada si sirven, no. Pero luego, si tú estás en un departamento en que tú tienes que defender una política, en que, por ejemplo, este mes de junio, pues haremos iniciativas, dinámicas que tengan que ver con todo eso. Y a ti te recae llevar a cabo ese tipo de dinámicas. No sé si me explico.
Sí, pues es delimitar muy bien. Y en delimitar muy bien, Daniel y los suyos tuvieron mucho trabajo que hacer. O sea, ahí yo creo que es recurrir a la historia de Daniel, ¿no? Permitieron que les cambiaran los nombres. Sus nombres hacían referencia al Dios de los judíos y permitieron que le hicieran referencia, los nuevos nombres, a los dioses babilónicos. Permitieron muchas cosas que no rompían con su identidad, pero en ciertas cosas que rompían, supieron decir, aquí no. Entonces, y ahí también juega la conciencia. No puedes actuar en contra de tu conciencia. No te sabría dar una respuesta tajante a eso, pero es una reflexión que tienes que llevar y también en oración, ¿no? Yo recuerdo una cena que tuve con varios psicólogos, supuestamente evangélicos, ¿vale? Donde me decía una persona que tenía que hablar de temas de sexualidad, pero quien llevaba esa actividad era homosexual, y entonces que se veía obligado a hablar también de la sexualidad homosexual. Y yo ahí le dije, pero podías haber dicho que en eso no estás formado, ¿no? Y era cierto. Tenías otras salidas, a lo mejor. Hay que usar mucho la inteligencia y la astucia para saber cómo dirigirse en cada momento y con cada prueba que tú puedas tener por delante, ¿no? Tuve otro psicólogo en esa cena que me dijo, bueno, es que tengo un homosexual en terapia, hasta ahí todo bien, está deprimido. Parte de la terapia antidepresiva es fomentar que se realizan actividades de agrado, ¿sí? Porque un deprimido deja de hacer cosas, hasta las cosas que le gustaban. Entonces, es decir, oye, ¿qué has dejado de hacer para volverlo a hacer? Bueno, básicamente es que este paciente dice, pues es que tengo contactos políticos y quisiera montar una ONG, una asociación, para dar charlas afectivo-sexuales en las escuelas, que obviamente uno sabe que no son charlas afectivo-sexuales, son charlas de adoctrinamiento sexual. Entonces, y no tenía de otra, me dice, que animarlo a hacer eso porque forma parte de la terapia. Yo, oye, ¿no habría otras cosas que le pudieran gustar que no eso? Porque sabiendo que sí, necesitas ese elemento en la terapia, pero no tenía por qué ser esa actividad en concreto, ¿no? Entonces, no sé, a veces no vemos las opciones, pero Dios nos las puede enseñar. No sé si te suena temas legales. Imagina que tú llegas y dices, no, yo rechazo, según qué actividad de la empresa, yo voy a rechazar por mis motivos personales y espirituales o lo que sea. No sé si a nivel legal hay un recorrido contra el cristiano a día de hoy, ¿no? Hay recorrido de despidos. Bueno, ¿Vale? Que también incluso esta sería, si Dios te llamara a eso, sería otra opción. Es decir, y después te lleva a los tribunales por haberme despedido y a ver dónde acaba todo esto, ¿no? Pero solo, obviamente, ahí es en relación con Dios y hasta dónde llego y cómo lo hago y no existe una opción, ¿sabes? Señor, ¿a qué me llamas, no? En este contexto. Lo siento llevar 3 seguidas. Pero, claro, porque es curioso porque cuando la gente da por sentado que tú también crees en eso. Que eres un aliade. Claro. Entonces, que no, ese es un desafío grande, ¿no? Básicamente yo creo que ahí la lucha es decir, nuestro trabajo no es contratar gente por ser alta, baja, LGTB o, por ejemplo, podríamos crear un grupo también de una cuota de cristianos contratables, ¿no? No la hemos creado, pero también podríamos buscar y mostrar al mundo que no se trata por igual a los grupos minoritarios, sino básicamente que el objetivo de recursos humanos, y eso siempre hay que hacer hincapié, es contratar al mejor por el salario que estamos ofreciendo. Al mejor posible, ¿no? Sin importar si es hombre, si es mujer, si está en una silla de ruedas, siempre que sea una labor que pueda realizarse con silla de ruedas, o si es cualquier otra cosa. ¿Más preguntas?
Mi pregunta es, ¿qué hacer cuando una iglesia no puede estar de acuerdo con esas normas para que te den un apoyo, por ejemplo, en lo que es alimentos, lo que sea que venga de la Unión Europea o todo esto? ¿Qué hacer la iglesia? Porque no puedes pasar por ahí y si no pasas por ahí, dentro de poco retirarán esas ayudas. ¿Ah, sí? ¿Alguien sabe más? Explícame eso. O sea, el tema del... Hay muchas subvenciones que van ligadas a explicar cómo vas a integrar el tema LGTBI. ¿Pero por qué tienes que integrarlo? Es personas que necesitan ayuda, sea alto, bajo, lo que sea, ¿no? Y ya está. Y no te va a importar ni siquiera esa parte para ayudarlos, siempre que sean meritorios de esa ayuda. ¿Sabes? Entonces, la cuestión es decir, priorizar un grupo es la discriminación. ¿Sí? No es igualdad, es discriminación. Perdona, pero yo quiero decir, si no aceptamos ese concepto, para aceptar esas ayudas, no hay ayudas. ¿Qué concepto tienes que aceptar? El de la LGTBI, que estamos de acuerdo como iglesia. ¿Y lo firmas? ¿Eso o algo? ¿O cómo va? Hay subvenciones que van ligadas a que Porque si lo tienes que firmar, pues a lo mejor no lo puedes firmar. Básicamente. Y a lo mejor hay que armar algo alternativo, es decir, pues a través de donaciones de alimentos privados o lo que sea, pues vamos a hacer la obra social, pero al margen del Banco de Alimentos Europeo. Yo he estado en situaciones, yo estuve trabajando en una ONG evangélica, donde, hombre, si alguien se atrevía, alguno de los cristianos usuarios del servicio, a hacer alguna afrenta al islamismo, se le ponía en disciplina. Hubo un momento en el cual los islámicos que había en el centro se pusieron a teatralizar de forma ridícula el nacimiento de Jesús. Y yo dije, hay que ver de qué forma vamos a poner disciplina en esto. No se puede. Eso es lo que me vino de arriba, no se puede. Digo, a ver, pues hay que tratar con igualdad, ¿no? O sea, tienen que llevarse con respeto todos, ¿no? Y no se pudo. Qué terrible. O sea, a mí eso me resultó terrible. Y después hubo un momento, la jefa me mentía de forma sistemática, evangélica. Mis compañeros no eran cristianos. Y después ya me dijeron, qué bueno que te hemos conocido a ti, porque si no la imagen que teníamos de los evangélicos, ¿sabes? Y le digo a tal persona, le digo, oye, me estás mintiendo en esto. No, Miquel, yo no te estic mentint. Digo, sí, digo, me lo han dicho mis compañeros. Digo, y además los tengo aquí delante. Digo, si quieres, te pongo en altavoz y me defiendes delante de ellos que ellos me están mintiendo y que eres tú el que me dices la verdad, ¿no? Me dice, Miquel, és que no tinc per què dir-te la veritat. Y yo, muy bien. Mi contrato se terminaba en 15 días. Le dije, te doy un mes. Si quieres, me puedes avisar hoy mismo que no me renuevas el contrato. Te doy un mes y me marcho. Te estoy dando más tiempo del legal. Lo digo porque sé que va a haber cambios y, bueno, contratar a otro, además, pues va a ser un momento difícil, ¿no? Digo, porque yo así no trabajo. O sea, eso es el colmo, que no me puedas decir la verdad. Y además eres supuestamente una persona cristiana, digo, vamos mal, ¿no? Entonces, a veces hay que tomar ciertas decisiones. Yo en ese momento dejé el trabajo. Me renovaron por 15 días, porque sabían que hacía bien el trabajo. De hecho, me contrataron y despidieron al que había antes de mí. Yo entré en una sustitución de vacaciones, porque vieron que hacía bien el trabajo. Pero después me marché por valores, de una empresa o de una ONG cristiana. ¿Sabes? Con mis compañeros de trabajo sigo en contacto. Y eso, pues qué bueno, porque al menos quedó algo de evangelio ahí, ¿no? Porque si no, qué mal. Todos mis compañeros están fuera del lugar de trabajo ahí, ya no están trabajando ahí. Y además me decían, es que en esta ONG no sé cómo te han contratado, porque aunque sean evangélicos, no contratan a ningún evangélico. Entonces, ¿pero por qué era? Porque se daba mal testimonio, por eso no querían a ningún evangélico, porque le iba a decir, oye, ¿y los valores dónde están? ¿No? ¿Más preguntas?
las iglesias, no todas, alguna que el pastor ha sido de una iglesia evangélica, digamos, y ahora se ha marchado a una que es del LGTBI, y se dicen evangélicos? Bueno, yo ahí, finalmente, eso no se puede prohibir la existencia de este tipo de centros, pero sí que es verdad que hay un papel de parte de aquellos que amparan bajo un régimen legal a cierto tipo de centros que no deberían hacerlo, ¿no? Yo estuve en esa federación, que no digamos, en unas votaciones donde se aceptó a alguien en la Junta que no debía haberse aceptado. Y igual que en un momento dado yo levanté la mano y dije, una iglesia que estaba intentando formar parte. Yo dije, esta iglesia tengo conocimiento de que hace prácticas que yo considero de abuso espiritual. Pedían diezmos, ofrendas, primicias y compromisos, de forma que le estaban sacando 1/3 del salario aproximadamente a la gente. En el acta, aquellos que lleven años verán mi nombre en esa acta, si las pueden recuperar. Miguel Ángel Alcarria, pastor del Centro Cristiano La Roca, no sé qué tal. Y yo, perdona, ahora pueden tomar represalias en contra mía. O sea, ¿por qué lo ponéis así? Y entonces, creo, o quitaron mi nombre o quitaron el nombre de la iglesia, pero dejaron alguna de las dos cosas. Digo, a ver, es lo mismo. Digo, y además le dije, y que sepáis que eso es denunciable. Bueno, no lo voy a denunciar, pero que sepáis que es denunciable, ¿sabes? Y si alguno puede recuperar las actas de aquel entonces, verá mi nombre por ahí. Pero digo, pues es que no se puede amparar a cualquiera para que pague unas cuotas y mantener una estructura. No se puede. Estamos pagando un precio en ello. O sea, después dice, no, tal iglesia, ¿no? Después salen los medios de comunicación. Tal iglesia asociada a tal federación, el pastor ha hecho tal, y venga, y ahí nuestro nombre retratado. Los evangélicos en España, tal y cual y pascual. Pues no, hay que saber poner orden entre nosotros. No sois suficientes para poder juzgar las situaciones que tenéis entre vosotros, decía Pablo. Pues juzgadlas, ¿no? Y poner orden. Pero no, claro, es que si no, no se puede legalmente. Legalmente no, pero a lo mejor, a lo mejor no. Pero bíblicamente, y si decimos seguir esto, ¿que nos estamos poniendo en riesgo de que nos denuncien? Pues sí, pero hay que hacerlo. Y ya que Dios nos libre después. Y glorificado sea su nombre cuando Él nos libre, porque aquí tenemos 3 ejemplos de muertos, ¿no? Bonhoeffer, etcétera, ¿no? En la portada, pero hay muchos otros a los que Dios libró para su gloria, de situaciones difíciles, y que igualmente dieron testimonio correcto, ¿no? Entonces, hay que saber pagar el precio de la verdad. Lo que pasa es que hay mucha mezcla de pecado que se ve claramente. Somos todos pecadores, pero proseguimos a la meta, ¿no? En vivir en santidad. Y si ya están dando un ejemplo que el Señor lo declara pecado, pues ahí la verdad. Sí. Y después lo suavizan porque Dios es amor y amó a todo el mundo, evidentemente. No hace acepción de personas, pero también recrimina el pecado. Contaba, ¿no? María, el que estaba en ese momento presidiendo una denominación bautista en España, no voy a decir más, porque tampoco no hay tantas denominaciones bautistas, creo que son 3, ¿no?, en total, y me decía, no, pues antes de retirarme de la presidencia hay que cambiar los estatutos porque tenemos una situación, un percal aquí en el barrio y yo digo, pues sí, cambiarlo cuanto antes, ¿no? Porque sí que en vez de cuando la Biblia nos dice que no nos amoldemos a este siglo, en el original dice algo así como que no asumir las ideas de este siglo, y hay muchos que están asumiendo eso. Pues que el Señor nos ayude a tener discernimiento y puesta la mirada en Él. Pues, ¿tú tienes una? Solo
comentar que estoy muy de acuerdo en todo lo que has dicho. Y una de las cosas que me ha llamado mucho la atención es la parte de las investigaciones privadas, ¿no? Los fondos, y cómo es que la gente, porque el centro de investigación tal o la universidad tal sacó estos resultados y todo eso lo da por verdad, ¿no? Cuando realmente está sometido a un interés, en una dirección. Y bueno, pues eso por sí mismo ya tendría que cuestionarse, ¿no? La palabra de Dios es cuestionada bueno, por este tipo de gente que no cree en todos los sentidos, pero no se cuestiona muchas otras cosas que muchas veces no tienen un respaldo real. Y eso como comentario. Y un dato que hace tiempo Antonio nos lanzó aquí, creo que tiene que ver mucho con lo que estás proponiendo. Estadísticamente, más o menos, el 1% de la población en España es cristiana, y nos decía que el 1% de la población suele ser del colectivo, ¿no? Y comparar un poco el ruido, los logros que consigue un 1% contra el 1% que estamos pasivos. Entonces, como una llamada de atención, una exhortación y, como decías, un desafío, porque no se trata no solo de números, ¿no? Sino de que nosotros decimos tener la verdad, conocer la verdad, y pues tenemos que llevarla allí donde estemos. Y esas cifras se pueden revertir porque finalmente los políticos no es que tengan convicciones, no tienen ninguna convicción. O sea, apoyan aquello que creen que va a ser bien aceptado entre la población. Claro, o sea, que el objetivo no es conquistar, estamos mal orientados, como que ir hacia arriba. No, es ir hacia la población. En cuanto la población cambie de perspectiva, los políticos van a responder a eso. Claro, sí, ellos son flexibles para hacia estar en donde el estén poder. Los votos. Sí, exacto. Pero ahora mismo ven que los votos están allí y nosotros no les hacemos notar nada. Gracias. Sí que es verdad, has aludido tú al tema de que hay grandes fortunas detrás de muchos intereses, ¿vale? Para que cambie el sistema mundial en muchas cosas, ¿no? Y claro, hay que reconocer que estamos en un tiempo en que muchísimos países en el mundo están endeudados, entre ellos España. Y estas grandes fortunas dicen, vale, te voy a perdonar la deuda, yo te la pago, pero a cambio tú tienes que aceptar el aborto. O tienes que aceptar la homosexualidad, y está pasando en países. En México, antes del cambio del Tribunal Superior, la Corte Suprema, antes de que dictaminara sobre el tema del aborto, una semana antes, creo recordar, llegó, ¿cómo es esta? La vicepresidenta de Estados Unidos, la Kamala Harris, llegó a México, y las malas lenguas, y no creo que se equivoquen, llegó con maletines. Claro, así va todo luego. Y luego nos pensamos que los políticos velan por nosotros, pero realmente son títeres con hilos que cuelgan de las manos de los poderosos del mundo. Y yo para mí lo veo así, no por mi propia convicción, sino por informaciones que puedo tener, ¿no? Sí. Pues si no hay más preguntas, deciros que podéis seguir escuchando a Miguel Ángel en El Futuro es de los Valientes. Sí, es un canal de YouTube. Sí. Y en la Psicoteca. Y en la Psicoteca. César Vidal los miércoles. En el programa de La Voz de César Vidal, que eso lo podéis encontrar en YouTube. ¿Hay una pregunta más? Sí, perdón. Bueno, a mí me inquietó mucho, me llamó mucho la atención la parte de la iglesia en silencio. Entonces, así rápidamente quisiera que nos dijeras cómo o qué hacer o qué modificar para no seguir en silencio. Porque es verdad que lo que tú dices, que podemos ser cómplices al estar tan pasivos. Y a mí me inquieta.
Mira, lo que se está haciendo en Latinoamérica, lo único que se ha llegado a hacer son marchas, ¿vale? Marchas que habitualmente organizan los católicos y a los cuales no se suman los evangélicos, porque como van los católicos ya no vamos nosotros, y entonces pues no va suficiente gente, porque la Iglesia católica es menguante en cuanto a fieles, ¿no? Mientras la Iglesia evangélica siempre ha ido aumentando década tras década. Entonces, el tema de las marchas es un día y ya está. Y los políticos simplemente pues con decir, los medios de comunicación, oye, disimulad esto, ¿no? O incluso a veces ya ni siquiera aparecen los medios de comunicación. Entonces, hay que hacer mucho más ruido que solo un día. Y eso es pues hacer las cosas correctamente, denunciar cuando hay abusos, por ejemplo, yo qué sé, si estás objetando en conciencia hacer ciertas cosas, no es que esté sobrando mal, es decir, yo no puedo ocuparme de esto en conciencia, si quieres ponme en otras tareas. ¿Pero te van a despedir? Sí, pues en ese momento llévalo a los tribunales, mediatiza el asunto. Los medios de comunicación no son tan difíciles de llegar a ellos, la verdad. Y cuando contamos con la gracia de Dios se puede llegar. Yo he llegado a ellos en alguna ocasión que lo hemos necesitado. Después está el tema de que hay gente cristiana en lugares específicos de la sociedad, pero no se hacen notar, ¿no? Tenemos en la policía, tenemos entre los militares, tenemos en lugares de política que no se notan porque parece que son carentes de convicciones igual que el resto de políticos, ¿no? Y empiezan a justificar y a relativizar ciertas cosas. Si fueran realmente correctos en la verdad, pues a lo mejor también como iglesia lo que podemos hacer es apoyar en ese sentido. O sea, tenemos escritores, tenemos, pues decir, pues vamos a hacer, vamos a discipular a esta gente para que realmente, y vamos a apoyar emocionalmente y en oración también, para que puedan hacer su labor siendo sal y luz en el lugar donde estén. Y es la única forma de visualizar las cosas, la verdad. Bonhoeffer no era parte de la iglesia institucional, era parte de la iglesia perseguida en Alemania, ¿no? Porque no sé si sabéis un poquito su historia, ¿no? Pero él daba clases de Biblia, pero de forma clandestina, porque la iglesia institucionalizada tenía que dar reporte de lo que se predicaba o lo que no se predicaba, ¿no? Y entonces él quería tener libertad para hablar de lo que dijera la Biblia. Entonces, si no, otra de las estrategias va a ser hacer lo que yo llamo iglesia informal. O sea, lo que no puedas hablar, háblalo en otro contexto, a puerta cerrada, no sé, lo que haga falta, pero llegar a la gente. Y el evangelismo, pues también en tu hogar, o sea, te invito a un café en mi casa, vamos a hablar de esto y tal. O sea, es que como que hemos hecho una iglesia muy formal, muy de estructura. En cuanto empezamos a salirnos de las estructuras, empezamos a llegar a más gente. Porque esperamos que la gente venga. No, hay que salirla a buscar. Vente a mi casa. Si lo invitas a tu casa, van a venir mucho más seguro que si lo invitas a la iglesia. Lamentablemente es así, ¿no? Pero así es como la iglesia va a crecer. Yo, a uno de mis pacientes, que yo lo sentía así, yo eso es lo que llamo como cita divina que os decía antes. Yo sentía, a este hay que evangelizarle, pero ya, o sea, sí. Digo, tú necesitas a Cristo, le dije así. Y le dije, y si entregas tu vida a Él y tal, digo, no me necesitas a mí, lo puedes hacer. Y si lo haces bien, y si no también, a mí me importa un bledo. O sea, lo dije así, porque a los españoles hay que hablarles así. Porque creen que tienes algún interés detrás. A mí me da igual, ¿no? Digo, si quieres lo haces, y si no también, a mí me da igual. Y si lo haces, lo harás por tu bien, no por el mío. Yo no voy a ganar nada de eso, ¿no? Entonces, pues de él salió escribirme unas horas después y decirme que sepas que he entregado mi vida a Cristo. Yo no le dije, ves a tal iglesia o ves a tal otra. Él se buscó, está en una iglesia bautista. Me invitó a su bautismo hace 2 meses o algo así. Y bueno, pues, pero a la gente hay que hablarle la verdad y no tener miedo a hacerlo, porque cuando le hablas de forma más descarada es cuando reaccionan. Algún paciente me ha puesto en la web como comentario, en el Google Maps, aquello de como que
da unos tascas, dice, pero son necesarios. ¿No? Los hago con amor, la verdad, no es mal rollo, los hago con la idea de que reaccionen, porque la gente no está reaccionando, está muy en shock con la situación de estrés, la situación de intoxicación informativa, no se sabe qué es verdad, qué es falso. Sí, todo están en shock con la realidad que están viviendo. La única forma de alguien que está en shock de reanimarlo es ponerle las palas, ¿no? Chispas. Yo solo quería decir también, por ejemplo, es muy importante, o podemos empezar con los niños, porque ahora los niños son el objetivo de muchos lobbies, y retomar la educación, sobre todo sexual, espiritual, no está en la escuela, sino en nosotros, en la iglesia, es algo que justo ahora en Latinoamérica se está trabajando mucho. Sé que aquí no es posible, por ejemplo, el homeschool, pero sí el fundar tal vez más escuelas cristianas es lo que se está haciendo, porque nosotros como cristianos somos los que debemos estar educando. Eso, o splice, o lugares de refuerzo lugares de educativo. refuerzo, hay muchos que te van a dejar a sus hijos, pues esos vacíos, sobre todo en las próximas generaciones, es algo que la iglesia puede trabajar, los niños. Y cuántos niños no hay, ¿no? Que si tú les abres un espacio, los van a traer. Simplemente para unas horitas no tener niños, los van a traer, y ahí es donde podemos ser de gran impacto. Pues Realmente antes la participación de la iglesia era muy fuerte. Los centros de atención de enfermería eran cristianos, los centros educativos eran cristianos, todo estaba en manos de cristianos, ahora no. Entonces a lo mejor retomar esa parte, que eso significa pues una reconsideración de dónde estamos haciendo las inversiones económicas como creyentes en general, pues a lo mejor es necesario. O la reconversión de las iglesias en otras cosas. Ahí, por ejemplo, Enrique Bremer, que a lo mejor pues, a vosotros os va a sonar más, ¿no? Es un pastor de Chihuahua. Él dijo, las iglesias están infrautilizadas, entre semana no tenemos actividades, vamos a convertir las iglesias en escuelas. Y han empezado a convertir, porque allí hay más posibilidad también, pero bueno, a lo mejor aquí sería otra cosa, a convertir las iglesias en escuelas. Y entonces no afecta a las actividades de la iglesia, porque las actividades de la iglesia son después de trabajar, son los fines de semana, y ahí las escuelas no funcionan. Entonces, pues de lunes a viernes por las mañanas tienen escuela. Que muchas veces buscamos momentos perfectos para hablar a los demás del Señor, y yo pienso que tenemos que vivirlo y tenemos que aprovechar todas las posibilidades que tengamos para hablar del Señor, sea el momento adecuado o no, porque el Señor es el que va a hacer, y esa es, yo creo que es la manera en que tenemos que actuar y hacer como iglesia, que no hay una edad, o sea que debemos ser todos, y empezando por el segundo que te cruces con tu vecino o con tu compañero. Sí que es verdad pues que a veces, hablar pues te pone en una situación de que igual sí que luego oye, tú no eras cristiana, porque a veces también nos equivocamos como cristianos y hacemos cosas mal, pero el Señor nos dice que vayamos sembrando sin tener en cuenta nada más, y yo creo que es como lo tenemos que hacer. A veces simplemente juzgan para llenar de vergüenza y que te calles, ¿no? El otro día mi padre me contaba que el vecino, pues es que hay un vecino que está viviendo y está usando productos que pueden ser peligrosos justo al lado, pero en un local. O sea, de forma totalmente irregular hace todo, de forma totalmente irregular, ¿no? Entonces, un día se le quejó porque mi padre a él, porque oye, es que llevas con el vehículo, llegas tarde y con la música a todo trapo. Entonces, yo justo ahí tengo a mi nieto durmiendo y en cuanto se despierta ya no podemos dormir ninguno. Cuando llegues, por favor, o sea, baja primero el volumen de tu vehículo, ¿no?
Y entonces su percepción de cómo tienes que ser cristiano, y tú no eras cristiano, como diciendo, no tienes que poner la otra mejilla. Entonces, claro, o sea que soy cristiano pero no soy tonto, ¿no? Las percepciones que la gente tiene sobre el cristianismo son erradas. Entonces, o sea, que pues sí, soy cristiano, pero eso no significa que me tenga que callar en ciertas cosas, ¿no? Y lo digo porque a veces critican, porque sí, para que te calles, para meterte vergüenza y decir, pues ya no hablo más. No, o sea, yo voy a seguir hablando, punto, ¿sabes? Pues justo nuestro lema este año es: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y así vamos a finalizar este tiempo. Damos muchísimas gracias a Miguel Ángel. Os recuerdo que tenéis allí el libro y que se lee rápido y que hay 5 tips, 5 ideas estratégicas de cómo llevar a cabo pues esa acción, de no quedarnos en silencio, sino que pasar a la acción, además de la oración, que eso ya lo estamos haciendo. Muchas gracias a todos por venir, por participar, y despedimos y cerramos aquí esta presentación. Gracias.